Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Buenas noches a todos. Una vez más tengo el privilegio de estar con ustedes en esta clase interesante. Esta sería la 29, ¿no? La sesión 29, correcto. Bueno, vamos a estudiar varias cosas. Vamos a seguir con la metodología que hemos tenido en las últimas tres sesiones. Les mandé una fotografía, la última, para que la vean en el chat de la clase. Ustedes están viendo allá el nombre de Dios en la parte superior, en 4 diferentes universos, como el nombre de Dios tiene una proyección en cada uno de los universos. El nombre de 72 letras, Ayin Bet, que está allá, es el que está normalmente conectado siempre con Atzilut. Su valor numérico es 72, como la palabra Hesed. El segundo nombre de derecha a izquierda es Sameh Gimel, valor numérico 63. Este nombre tiene una proyección en el mundo de Briah. Luego, el tercer nombre, siempre de derecha a izquierda, es Ma, Mem Hei, valor numérico 45. Tiene que ver con el mundo de los ángeles, Olam Yetzirah. Y por último, está digamos, la proyección de Dios con el valor numérico 52, como la palabra Ben, que significa hijo. Este es el nombre que está intrínsecamente conectado con el mundo de Asiyah, donde estamos nosotros, el mundo de la acción. Y es básicamente el mundo de Malhut. Y entonces, de esta manera, estas conexiones de estos nombres están conectadas también con partes del alma, con partes del alma nuestra. Las 5 partes que hemos mencionado. Aquí hay 4, pero acordémonos que hay Kotzosh el Yud, que es la puntica de la Yud hacia arriba. Eso se llama Kotzosh el Yud, y eso tiene que ver con la conexión de Adam Kadmon, que es la quinta parte, digamos, de los elementos que forman nuestra alma. Por otro lado, ¿sí?, está hablando en el orden Otiyot Hashem, Yud Kei Vav Kei. Segundo dice Arba Olamot, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiyah, ¿sí? Partsufim, el nombre de 72 letras tiene conexión con la letra Yud del nombre de Dios, que se llama Abba. El otro, que es el de 63 letras, tiene que ver con la letra Hei, siguiente a la Yud del nombre de Dios, y eso está conectado con el mundo de Briah. El nombre que se proyecta en Yetzirah se llama, en los Partsufim, o sea, los diferentes facetas del nombre de Dios en los diferentes mundos, se llama Zer Anpin, formado por las 6 últimas Sefirot, desde Hesed hasta Yesod, y la última Hei del nombre de Dios, que se llama Ben, ¿sí?, es un valor numérico 52, tiene que ver con el Olam Asiyah, la parte femenina, ¿ok?, conectada con Nefesh del hombre. Entonces, Ayin Bet está conectado con Hayah, Sameh Gimel está conectado con Neshama, Mem Hei conectado con Ruach, y Ben, o sea, el nombre que se proyecta en Malhut, con Nefesh. Y según Sefer Yetzirah, todo eso está conectado también, el nombre de Dios de 72 letras, con el fuego, con el punto cardinal llamado Darom, o sea, sur, conectado con Abraham, nuestro patriarca, ¿sí? El nombre de 63 letras está conectado con Neshama, con el agua, Maim, con Zafón, que es el norte, en los puntos cardinales, con nuestro patriarca Itzhak. El siguiente nombre, Memhei, está conectado con Ruach. En los elementos está conectado con el viento también, Ruach. En los puntos cardinales con Mizrach, es decir, el oriente, y conectado con Jacob, nuestro patriarca. El siguiente nombre, que es el de 52, valor numérico Ben 52, está conectado, como dijimos, con Nefesh, con
Afar, es decir, con la tierra. En los puntos cardinales está conectado con Ma'arav, es decir, occidente, y con los patriarcas o con personalidades del pueblo de Israel, con el rey David. Por eso se llama Malhut David, el reino de David, porque el rey David encarnó el Malhut, la sefirá de Malhut, en nuestro mundo material. Y por eso los Teilim que escribió el rey David están conectados justamente con el hecho de la posibilidad de nosotros aspirar a decir todos estos salmos de alabanza a Dios y conectarnos con la divinidad. Lo importante de todo esto es lo que les voy a contar a propósito de Hanukkah. Las luces de Hanukkah, que son 36 en total, que son obligación encender, más el shamash, se llega a 44, ¿ok? A través de esas luces que encendemos, hay una microproyección de lo que se llama la luz Or Aganuz, la luz del santo bendito sea, que proviene del mundo de Binah. Y todos estos nombres que están arriba están conectados con esa luz, es decir, son la fuente de esas luces, pero en singular es Organus, es una sola luz. Y como hemos dicho, desde Bereshit hasta la primera vez que aparece la palabra Or, hay 36 palabras, aludiendo a las 36 velas que encendemos. Cuando hablamos de 36, ¿sí?, estamos reflejando ahí también un concepto importante que se habla mucho en Kabbalah y en Hasidut, y es Lamed Vav Tzadikim Nistarim. 36 justos que están ocultos en cada generación siempre. No puede faltar, si fallece uno, inmediatamente aparece otro. Pero hay también 36 tzadikim geluim, es decir, tzadikim revelados. 36 y 36 estamos aludiendo al nombre de Dios de 72 letras como la palabra Hesed. Entonces, por mérito de esos tzadikim, tenemos nosotros la posibilidad de continuar existiendo el pueblo de Israel como pueblo y la Torá del pueblo de Israel, la tierra de Israel y todo lo que tiene que ver con lo que se llama Huta Meshulash, el hilo trenzado. También quería comentar que los gentiles que recibieron sobre sí 7 mitzvot Benei Noach, que se llaman Benei Noach, tienen la posibilidad de conectarse con el ser infinito a través de las frases siguientes: Elohei Abraham, en español Dios de Abraham; Elohei Yitzhak, Dios de Yitzhak; Elohei Yaakov, Dios de Jacob; Elohei Am Israel, el Dios del pueblo de Israel, el Dios Rey del universo. Y ahí puede empezar a hacer su pedido, su solicitud, pedir bendiciones, y si tiene el mérito, que normalmente siempre los seres humanos tienen méritos, va a poder de esa manera conectarse con el Creador de la manera como se conecta el pueblo de Israel. La clave está en llamar a Dios mi Señor, o Adonai, mi Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Yitzhak, el Dios de Jacob y el Dios de Israel, Melech Haolam, Rey del universo. Esa conexión le va a permitir que fluya su oración, su pedido hacia Dios sin que desvíe de ningún lado, ¿no?, ni a izquierda ni a derecha. Importante además tener en consideración lo que hemos estudiado en la clase anterior. Dijimos que el Talmud dice: En omdim litpalel el la mitoch kovet rosh. No podemos rezar delante de Dios, sino cuando tenemos en nuestro, digamos, en hebreo se dice matzav ruach, en nuestra condición espiritual, seriedad, es decir, aproximarse a Dios con seriedad. Eso es lo mínimo. Según los maestros de la Kabbalah, como dijimos en la clase anterior, kovet rosh significa sabiendo exactamente cuáles son los significados de cada palabra que está en la Amidá según la interpretación de los profetas. Eso ya es un poquito más complicado, pero es decir, tener conocimiento de las raíces del alfabeto hebreo, del idioma hebreo, y de esa manera
profundizamos. Y ese es el verdadero Leshon HaKodesh. Es decir, la lengua de lo sagrado es la forma en que los Nevi'im se conectaban con el universo, los universos divinos, con la Torá, con una cantidad de cosas, haciendo conexiones entre las diferentes sefirot hasta llegar a Malhut, que es el lugar donde estamos. Entonces, dice acá, Matnitim, en Omdim Leitpalel, el Amitoch Koved Rosh, Hasidim Rishonim, Hayu Shohim Sha'ahat. Los primeros Hasidim, o sea, gente muy espiritual, estaban 1 hora preparándose para poder comenzar a rezar. Umitpalelim, ¿por qué razón? Para que pudieran conectar su corazón a su Padre que está en los cielos. Les voy a dar varias claves, que era, entre otras cosas, la preparación que ellos tenían. Primero, tenían que tener tranquilidad. Koved Rosh. Entender que la palabra clave para poder acceder a los palacios divinos y al Creador está en el nombre Adonai, pronunciado por primera vez en una forma de tefilá por Abraham Avinu. Después de eso, pedir que a través del nombre Adonai, como dice Rashi, le perdone, Mahol, perdone mis pecados, porque una persona que ha cometido faltas, aunque sean leves y involuntarias, no tiene permiso para poder rezar frente a Dios. Entonces, Mahol, cuando dice Adonai, estamos solicitando también perdónanos. Y al perdonarnos, automáticamente nuestros labios se liberan. Ufilla, grita y la teja, y mis labios pronunciarán tus alabanzas. Eso por otro lado. Después, hay que tener en cuenta que el nombre Yud-Kei Vav-Kei tiene que estar conectado con el nombre Adonai. En los libros o Sidurim Sefaradim está claramente eso bien definido. Ponen Yud-Kei Vav-Kei y en la letra Hei final del nombre de Dios aparece el nombre Adnut, es decir, Adonai. Luego, tener claridad en cada una, por lo menos en las primeras 3 bendiciones que son de aproximación a Dios. Hay que tener concentración, hay que tener pensamientos únicamente conectados con lo que estamos rezando. Es decir, seriedad, Koved Rosh, intencionalidad, Kavanot, y luego cada uno va a ir aprendiendo poco a poco qué otras cosas tiene que decir. Importante, antes de todo este proceso de rezar, dicen nuestros sabios, tiene que livdok et nekavav, tiene que revisar sus cavidades, el esfínter, no sé si son plural, los esfínteres, no. Bueno, el esfínter, que no vaya a tener alrededor de lo que la Gemara llama pi atabat, es decir, alrededor del orificio del ano, ningún tipo de excremento ni suciedad. Por eso es importante lavarse bien o usar esos pañitos húmedos para que no quede residuo de nada ahí. Y por supuesto, si hace eso, debe tener conciencia si necesita ir al baño para número 1 o para número 2. Y si es el caso, tiene que hacer y luego después puede rezar. Incluso que pierda el rezo con minyan, es más importante tener en cuenta este tipo de cosas. Entonces, dice, Afilu Hamelech Shoel Bishlomo, incluso viene el rey y le pregunta cómo está o lo saluda, buenos días, lo yeshivenu, no le puede contestar, porque usted está hablando delante del rey de reyes, el santo bendito es. Entonces, un rey de carne y hueso puede esperar. De Afilu Nahash Karuch al Akevó, lo yafsik. Incluso hay un nahash, una serpiente que se aproxima a él. Sí, ahí hay que tener cuidado si es una serpiente venenosa o no, porque aquí tenemos un tema de pikuas nefesh. Pero en general, un tipo de animalito que lo pueda asustar, un ratón, por ejemplo, que pasa al lado de él. Hay gente que es muy nerviosa cuando ve un ratón. Dice, lo yafsik, no debe de interrumpir. La Gemara pregunta, Menahane Mile, ¿de dónde aprendemos esto? Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, de Amar Kra, porque está escrito en el Tanaj, el versículo, con respecto a Haná, Vihi Marat Nafesh. Haná, como sabemos, era una de las 2 esposas que tenía
un señor llamado Elimelech. Y ese señor tenía dos esposas, una que se llamaba Penina y otra se llamaba Haná. Penina tenía hijos, parece que 7, y Haná no tenía ninguno. Entonces fue a rezar allá y la amargura que ella tenía, una amargura verdadera, permitió a ella que rezara. Pero si no fuera una amargura de verdad, está prohibido rezar con ese sentimiento de tristeza y amargura. Mimai dice, ¿por qué? ¿De dónde sabemos? Dilma Hanashane. ¿De dónde sabemos que así es la manera de rezar? Dice, yo me adelanté un poquito, digamos que Haná es diferente de Havat Merirá Libat Tuvá, porque su corazón estaba en extremo amargo. Ela amar Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, meajá. Hay un versículo que dice, Ve'ani berojas deja abo beiteja, estajabe el gejal cocheja beirateja. De acá dice, yo vendré, berov hasadeja, con tu gran misericordia a tu casa, me prosternaré enfrente del Heijal Cocheja, de tu santo palacio, estamos hablando del Aarón HaKodesh, veir a Teja, con temor a ti. Sigue preguntando la Gemara, Mimai, ¿y eso por qué? Dice, Dilma, David, Shane. Quizás David es diferente, y la verdad es que David era diferente, porque cuando David recibió la amonestación del profeta Natán por haber propiciado que Uría, el marido de Bathsheba, muriera en una guerra para él quedarse con Bathsheba, como le dijo el profeta Natán en una parábola. Le dijo, dime cuál sería el din, cuál sería la ley para una persona que es muy rica y tiene muchas ovejas, que le ha robado una única oveja que tenía un pobre hombre. El rey David dijo, esa persona merece la muerte. El profeta Natán le dijo, tú eres esa persona. Y cuando le dijo, tú eres esa persona, David se asustó. Dijo, Hatati, he pecado frente a Dios, mi Señor. Y en ese momento, David tenía miedo de rezar a Dios, no vaya a ser que sea rechazado. Sin embargo, digamos que redobló sus esfuerzos y finalmente rezó, aunque tenía temor. Akadosh Baruj Hu, después de ciertas cosas y de Teshuvá, bueno, volvió y aceptó la tefilá del rey David. Dice, Dilma David Shane, de Havam el Saer Nafshe. Dice, él estaba castigando su alma con un exceso de pedido de misericordia a Dios. Berahame tuva. Él amar Rabbi Yoshua. Yoshua ben Levi dijo, me ajá. De acá aprendemos. Ishtahavula Hashem behadrat kodesh. Se prosternarán delante de Dios con hadrat kodesh. Significa con el esplendor de la santidad. Altikrei behadrat kodesh. Ela beherdat. Herdat kodesh, ¿qué significa? De ahí viene la palabra haridim, decir, con temor reverencial pronunciado, bastante perceptible. Mimai dice, Dilma leolam eima leja hadrat mamash. Dice, no, de pronto acá realmente estamos hablando de hadar, de esplendor de verdad, y no de una situación de absoluto temor excesivo, quizás, a Dios. ¿Por qué? Porque Rabbi Yehuda Hava Metzayen Nafshe. Porque Rabbi Yehuda realmente era muy propicio a de alguna forma provocar a su alma de una manera excesiva. Hadar Metzalei. Y en ese caso, él volvía ya estando en esa situación y rezaba. Ela amar Rav Nachman Baritzak Meajá. Dice este jajam, Rabbi Nachman Baritzak, Ibdu et Hashem beir'ah, v'gilu bir'ada. Otra vez, Ibdu et Hashem beir'ah, v'gilu bir'ada. Dice acá, Ibdu et Hashem. Hay que hacer abodat kodesh para Dios con temor y alegría, y la alegría con una especie de trémulo, de temor, de temblor, perdón. ¿Me entiendes? Al final de todo esto, la manera en que debemos de rezar es
una mezcla de todas estas cosas. Por eso los primeros Hasidim Rishonim duraban 1 hora preparándose para poder rezar, y la Amidá les duraba 1 hora. Y luego, para poder bajar al mundo terrenal, también se quedaban 1 hora. No quiere decir 60 minutos, pero un tiempo prudencial para estar muy, digamos, humanizado una vez que terminaron de estar en contacto con el Creador en los mundos espirituales. Cuentan del Baal Shem Tov que en cierta ocasión el Baal Shem Tov estaba rezando y le pidió a los Hasidim de él tener un poquito de paciencia, porque hay algo importante que él tiene que declarar en el cielo, evitar quién sabe qué cosas que podrían ser perjudiciales para el pueblo de Israel. Y empezó a rezar, lo que se llama Tefilat Yahid, la amidad silenciosa que pronunciamos en la Bet Knesset, ¿sí?, antes de que el Shuyat Zibur repita esa oración, esa tefilá completa, ¿sí? Bueno, los Hasidim esperaron, el Baal Shem Tov seguía, esperaron. Poco a poco cada uno se fue yendo, tenían cosas importantes que hacer. Al final, cuando terminó el Baal Shem Tov de rezar, se dio cuenta que quedó solo, no había nadie que lo acompañara. Más tarde les dijo: qué lástima que me abandonaron, porque realmente era importantísimo lo que tenía yo que exponer al Creador, y bueno, no se logró porque no estaba el apoyo. Claro, uno puede ser una personalidad enorme como el Baal Shem Tov, pero sin el tzibur, sin los 9 adicionales mínimos para que el tzibur se llame tzadik, que todo sea considerado tzadik, y una tefilá de el minyan en esas condiciones no es rechazada por Dios. Entonces ocurrió ese tema y no pudieron llegar, el Baal Shem Tov no pudo hacer lo que tenía que hacer. Ahora, quiero comentarles otro tema. La Gemara dice que nuestros patriarcas fueron los que establecieron cada uno de los rezos que hacemos, los 3 rezos en el día. Shaharit, Boker, Abraham Avinu. Minja es Yitzhak Avinu, que es después, o sea, Tzoraim, que es el momento del mediodía hacia abajo. Y Yaakov, Arvit, de la palabra Erev. Los sabios dicen que la segunda letra de cada uno de los nombres de los patriarcas, Abraham, la segunda letra de su nombre es Bet, es Boker. Hesed de Abraham, Shaharit, es una tefilá que está propiciada básicamente con la conexión de Hesed. Yitzhak, la segunda letra del nombre Yitzhak, Tzadi. Tzadi es de Tzorai, es decir, una vez terminada la mañana y llega el mediodía, empieza a regir, ¿sí?, Midat Adin. Allá con Abraham era Hesed, aquí Geburah, rigor, hasta que llega la tarde, Erev. La segunda letra del nombre Yaakov es Ain, Erev, tarde. Entonces, cada uno de esos detalles, cada una de esas letras está de alguna manera conectándolos con instantes del día. No es lo mismo el universo por la mañana que el universo al mediodía, los universos divinos. Cuando hablo de universos, todos los universos divinos. Y en la tarde también, los tiempos son diferentes, las midot, las características con las cuales Dios permea nuestro mundo material, también cambian. Entonces, Boker, en la mañana, el Hesed es el que está, digamos, rigiendo por encima de las otras cualidades. Y entonces, cuando hay Hesed, uno puede aprovechar, primero, de una manera personal, para tener la posibilidad de ampliar la Shefa. Shefa significa el influjo divino en los universos creados por Dios. Y entonces se beneficia a todo mundo, incluso uno personalmente. En Minjá, dijeron nuestros sabios, debemos ser muy cuidadosos con la tefilá de Minjá. ¿Por qué razón? Porque en el caso del profeta Eliyahu fue contestado justamente el pedido cuando estaba enfrentado a los 400 falsos profetas del Baal. Había allá una situación donde esos profetas falsos intentaron recibir fuego del cielo para que los toros o toretes
o novillos que habían puesto para sacrificio, holocausto a su ídolo, bueno, el ídolo les contestara y no les contestó. El profeta Eliao dijo, Aneni Hashem, Aneni, contéstame Dios, contéstame. ¿En qué momento fue? Besha'at Minja, el momento del rezo de Minja. Un fuego llegó desde el cielo y consumió los sacrificios que había puesto allá el profeta Eliao. ¿Y por qué dijo Aneni 2 veces? Aneni Hashem, Aneni. Aneni, contéstame para demostrar que tú eres el verdadero. Y Aneni, ¿para qué? Para que estos no vayan a atentar contra mí. O sea, que al tener razón vayan a querer matarlo. De todas maneras, le tocó huir desde el Monte Carmel hasta el desierto, allá, desierto del Sinaí, porque realmente lo querían matar. Eso en relación a este punto. Vamos ahora a continuar con nuestras letras. Ahí les mandé las letras que vamos a estudiar esta vez. Y en este caso tenemos la letra Shin, símbolo del poder divino. La escritura, pero también la concepción. Representa además de nombres de Dios, Shalom y Shaddai. Shalom es uno de los nombres de Dios, como es sabido, nos han dicho los sabios en la Gemara. Shaddai es aquel que de alguna manera le dijo a su mundo, Dai, suficiente, no te expandas de la manera que yo te he limitado. ¿Sí? En todo caso, este nombre comienza con la letra Shin. La letra Shin tiene 3 cabecitas, como lo están viendo ahí seguramente. Cada una de esas cabecitas alude a una de las columnas, que es la de la derecha, Hesed, la de la izquierda, Geburah, y la del centro es la que se llama Emet. Sí. Anihu Shiamarti Leolami Dai. Yo soy aquel que le dije a mi mundo hasta acá. El nombre Shalom denota perfección y armonía, es decir, paz. Hay lo que se llama Shelemut. Shelemut significa perfección. El hombre no es perfecto, pero es perfectible. Entonces, Shelemut es perfección que puede ser alcanzada por el hombre cuando actúa en consonancia con la voluntad divina. Ishtalmut es el proceso de perfeccionarnos nosotros mismos, perfeccionar un arte, perfeccionar un idioma, etc. Entonces, alude a eso, perfección y armonía. Por eso cuando nos saludamos entre los judíos, la palabra es shalom, o como se dice en hebreo, ma shalom ha. ¿Cómo está tu paz? Es muy bonito. Shalom Alechem, la paz sea con ustedes. Excelente, divino. Y ahí aprendieron otros, salam aleikum y todo lo demás. Y por otro lado también, la paz sea contigo, como dicen en otros sitios. En fin, ahí está claro. Tal como dicen nuestros sabios, los nombres de Dios no solo implican atributos de la divinidad, sino que sirven para que el hombre se acerque a él y lo imite. Imitar a Dios significa emular. De ahí viene la palabra Adam, que significa Adamé la Elión. Adam, hombre, son también la misma letra de Adamé. Voy a emular a mi creador. Entonces, acá la letra Shin también alude a situaciones de la vida diaria donde hay una situación como término medio para llegar a un propósito. Hay obstáculos que se oponen a eso, pero hay un mediador divino. Ese mediador divino está conectado con la letra Shin porque es el nombre El Shaddai. El Hay, El Shaddai, que tiene que ver con la sfirá de Yesod. Y por eso nosotros en las puertas tenemos la mezuzá, y normalmente en la mezuzá está escrito el nombre Shin Dalet Yud, que según algunos nuestros sabios significa Shomer Dlatot Israel, el que guarda las puertas de Israel. Pero ahí está también el nombre que tiene que ver con aquello que alimenta al bebé cuando está recién nacido. Los pechos, ¿sí? Los pechos maternos alimentan al bebé y esos pechos en hebreo se llaman así, Shadaim, ¿sí? Y es la fuente de alimentación para nuestra parnasá, para nuestra salud, para nuestro bienestar general. Todo con la conexión con la letra Shin. La Shin entonces es el sinónimo de equilibrio, paz y armonía. Este simbolismo
es encontrado en las oraciones ofrecidas por Moshe cuando Israel guerreó contra Amalek. La Torá nos relata que Israel prevalecía siempre que Moshe alzaba sus manos, sus brazos hacia arriba. ¿Qué se formaba? Kasher Yarim Moshe Yadó, Yadav realmente, pero está escrito Yadó, ¿sí? Moshe formó una letra Shin con sus manos y su cuerpo. Su cabeza y sus dos brazos alzados era la letra Shin que estaba humanizada en el cuerpo de Moshe. Lo anterior no era ninguna clase de magia practicada por Moshe, sino su intención fue despertar emuná, la convicción con la cual inspiró a su pueblo a dirigir sus ojos hacia el cielo, hacia el Creador, como está escrito en la Mishnah del Tratado de Rosh Hashanah. De acuerdo al Midrash Otiot de Rabbi Akiva, la Shim representa gráficamente un sistema compuesto por 3 unidades claramente separables, que al combinarse resultan ser la perfección y el complemento. Primero, los 3 periodos de la vida del hombre, relacionadas con 3 niveles de mundos: Olam Hazeh, Yemot HaMashiach y Olam Haba. Partes más el cuerpo. Shabbat, Kedushat Am Israel. 3 tipos de santidades que están conectadas literalmente con esas etapas. La Shin denota además los 3 templos, 2 que fueron destruidos y el tercero ojalá prontamente sea construido, y Mejerabe Ameinu, amén. Además, representa la Shin el arco iris, que es el símbolo de paz, y 3 colores primarios: rojo, azul y amarillo. Curiosamente, son los 3 colores de la bandera de Colombia, ¿cierto? Lindo. Bueno, esos 3 están conectados con esos equilibrios. Si supieran nuestros compatriotas o vuestros compatriotas colombianos lo que significaría esos 3 colores y lo pusieran en práctica, estaría este país siendo uno de los más hermosos, más bellos en todos los sentidos. Ahora, hay algo interesante, y para eso tengo los tefilín acá, que muy observante, mi querido amigo Sergio, vio que tenía acá los tefilín. En el tefilín de la cabeza, me paro, hay 2 shin, una a cada lado del tefilín de la cabeza. Vamos a explicar de qué se trata esas 2 shin, porque inusualmente hay una shin que tiene 3 cabecitas, la normal, y hay otra shin que tiene 4 cabecitas. ¿Por qué? Porque hay esa conexión de 3 cabecitas por un lado y 4 por otro. Bueno, ya vamos a ver. Espero que se pueda percibir. ¿Ven? Esta shin parece una menorá de 3 brazos y es una especie de menorá. 3. Al otro lado, ¿la perciben? Muy bien. Una shin de 4 cabecitas. ¿Sí? Ahí está. ¿Por qué esta diferencia en 2 letras shin? Una de 3, bueno, representa a nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Pero las 4, la shin de 4 cabecitas, ¿qué puede ser eso? Bueno, esta shin de 4 cabecitas alude a las matriarcas. Sí, señora, exactamente. ¿Usted se acuerda de la clase que dimos una vez con el rabino Goldschmidt? Las matriarcas, que siempre son mayoría. Y por eso en el judaísmo hay matriarcado, no patriarcado. Sará, Rivka, Rahel, Belea manejaron toda la parte administrativa espiritual del pueblo de Israel. Ok, entonces, ¿qué particularidad tiene esta letra Shin de 4 cabecitas, además de representar a las matriarcas? Si le damos vuelta a ese tefilín, ¿se ve bien ahí? Sí, se ve perfecto, Ra. Listo. ¿Qué aprecian ustedes en la figura de la letra Shin? Están todas pegadas de un mismo tronco. No, pues que la letra siempre está pegada del mismo tronco, la raíz. Pero ¿qué perciben ustedes entre las cabecitas, entre las 4 cabecitas? Intenten colorear eso que está ahí de las 4 cabecitas. ¿En qué se convierte? 4 personas alzando algo. Bueno, Una china por dentro, ¿no? una shin de 3 cabecitas por dentro. Muy bien, Elisheva. Excelente. Sí, y 4 cargando, exactamente. También lo que dijo Sergio es verdad. ¿Qué están cargando ahí, los 4? Están cargando la cabeza del que se pone el tefilín. Es verdad,
de manera metafórica, pero más que eso, están conectándose con un árbol cuya raíz está en el cielo. La raíz está en el cielo. Es un árbol invertido. Así como está, no lo ven invertido, porque está de la manera que es al revés. Pero si lo ponemos como normalmente es, ¿sí? ¿Dónde están las raíces? Sí, arriba en el cielo. Las 4 cabecitas son conexiones con las raíces. Pero ¿qué otra cosa se le puede observar a esto? ¿Qué otra cosa? 3 especies de rayos o columnas que caen de... ¿Se dan cuenta? Siempre en la Sí. parte de la intersección de las cabecitas. ¿Ves? Como si fuera un rayo descargándose desde arriba. Sí, sí, Es el influjo divino. Es Shefa. Shefa significa influjo que proviene de Dios. Y que si uno quiere rezar a Dios, tiene que pedir perdón cuando dice Adonai, Mahol. ¿Por qué? Porque si no, no podemos penetrar en esas fuentes y en recibir ese influjo. Está allá. Los tefilín representan una conexión increíble con el cuerpo y el alma del judío. A través de tefilín, las mujeres también reciben por parte de sus maridos que se colocan tefilín todos los días un influjo increíble de shefa. Lo contrario de shefa o las mismas letras es pesha. Pesha significa pecado, crimen, haberá, algo que va a impedir recibir esta bendición de Dios. Por eso hay que pedir primero que Dios le perdone con la palabra clave Adonai, teniendo en consideración que significa el rey del universo y que significa aquel que tiene el don de perdonarnos. Y por eso después viene Sfatay Tiftah, Ufiyagite y la teja. Entonces, ¿han visto ustedes qué belleza es la letra Shin en relación a Shon HaKodesh, al hebreo de los profetas? Y este tipo de cosas está presente, pero muy poquita gente se interesa en saber qué está significando todo esto. Entonces los tefilín, que tienen la misión de influir en la conciencia del hombre, y acordémonos que la palabra tefilín de la cabeza se llama totafot. Totafot es una palabra, dice Rashi, afriquí, es decir, una palabra egipcia. Los sabios en la Gemara dicen que el tefilín se llama tashit. Tashit es una joya. ¿Puede ser que los tefilín sean considerados una joya? ¿Qué dicen ustedes? sí, ¿Por qué? porque es lo que conecta al hombre con Dios. Bueno, desde ese punto de vista filosófico, místico, tiene razón. Pero ¿qué tal si te digo que los tefilín tienen su origen en una joya que utilizaban los nobles egipcios? ¿Qué joya usaban Faraón, los cortesanos, los ministros? ¿Qué Una usaban ellos? banda, ¿Qué cosa? una banda en la cabeza con piedras o algo así. O Esa una banda, cosa colgada. esa banda también la tenían, pero la banda era un adorno para amortiguar un poquito lo que tenían arriba de la cabeza. Tenían una diadema con una serpiente, un aspid. ¿Se acuerdan ustedes lo que estudiamos? ¿Qué era la serpiente esa? El pensamiento, El cerebro humano. Los egipcios decían, el intelecto es el que rige nuestras vidas y el que debe regir los países. Dios dice, el intelecto se puede ¿qué? Corromper. Entonces, en vez de intelecto, póngase usted los tefilín, totafote en la cabeza, 4 parashot de la Torah, que cada uno representa una de las letras, de las 4 letras del nombre de Dios, Yud-Kei Vav-Kei, ¿sí? Y aquí están separadas 4 hemisferios que hay, o 4 lóbulos que hay en 2 hemisferios del cerebro. Hay 4 lóbulos. La parte izquierda maneja, el lóbulo izquierdo maneja la parte derecha del hombre y el lóbulo derecho maneja la parte izquierda del hombre. Entonces, en el brazo también usaban un brazalete con otra aspid, un brazalete. ¿Dónde nos ponemos nosotros el tefilín del brazo? En el bíceps, donde ellos se ponían eso. Ellos querían decir que el intelecto y la fuerza son las 2 cosas que mandan en el mundo y que mandan en el hombre. Dios le dice al pueblo de Israel, no es la serpiente, no es el cerebro serpentino, no es la parte que se llama cerebro reptiliano en el cerebro humano.
sino la conciencia de Dios que se llama Ratzón. Ratzón es voluntad. Y la palabra Ratzón tiene el valor numérico de 346, como el valor numérico de la palabra Shemó, su nombre, el nombre de Dios, 346. Pero también tiene el mismo valor numérico de la palabra Tzinor. Tzinor significa conducto, la cañería, comillas, por donde baja todo el influjo divino hacia nosotros. Entonces se dan cuenta cómo pequeños detallitos hacen las grandes diferencias. Y por eso los tefilín tienen que ser puestos todos los días, excepto Shabbatot y Yamim Tovim, para tener esta conexión de conciencia en el cuerpo y alma del judío. Y dice un versículo que todas las naciones del mundo, Ir'u Kishem Hashem, verán todas las naciones del mundo que el nombre de Dios está sobre ustedes, ni más ni menos sobre la cabeza. Llegó el tiempo de, bueno, hay muchas cosas más que aprender, no llegamos a la letra Taf, pero la próxima ocasión estaremos conectados para terminar la letra Taf y ya prepararnos para estudiar el nombre muy importante que aparece con Ana Bekoach, los nombres que aparecen allá. Si hay preguntas, Rab, no se me- la combinación de letras tiene un significado especial, o sea, genera alguna conexión. Bueno, la conexión de letras o lo que se llama Siruf Otiyot tiene que ver con formar frases, palabras, oraciones, pero también con lo que se llama Yihudim, que también lo vamos a estudiar más adelante. Yihudim son unificaciones de los nombres divinos que haciéndolos con la intencionalidad que se debe tener y con la pureza que se debe tener, se van abriendo canales de conciencia importantes y conexiones con el mundo de lo divino. Entonces las letras están conectadas porque forman paridades en los mundos allá arriba. Las letras del nombre de Dios, Yud Kei Vav Kei, es el mejor ejemplo. La Yud con la Kei con la Vav con la otra Kei. Revisen la fotografía que les mandé de los universos, de las letras y las palabras y las partes del alma, cómo esa combinación de letras hacen estados de conciencia diferentes, se expande la conciencia, el alma se alimenta, los universos divinos se alimentan y todo el mundo, como dicen, Shalom al Israel. Cuando hay esa separación de las letras, hay también esas, lamentablemente, grietas que se forman en el pueblo de Israel entre las letras del nombre de Dios, y ahí se va atomizando todo y la conexión del influjo divino no llega a nosotros. ¿Y qué pasa con eso? Ocurren cosas como lo que ocurrieron el 7 de octubre, donde nada funcionó. Bueno, la gente en Israel estaba en una postura, y algunos todavía están, en unas posiciones antagónicas y de pelea, izquierda contra derecha, derecha contra izquierda, religiosos contra laicos, laicos contra religiosos. Es al revés siempre, ¿no? Laicos contra religiosos y viceversa. Pero vino Dios y pegó un golpazo en la mesa y dijo, hasta acá, soy, ya no más. Entonces ocurrió lo que ocurrió. El pueblo tuvo que unirse, porque curiosamente 3 veces al día nosotros decimos una frase que muchos la cantan también. ¿Qué decimos? Ose shalom bimromav, y hace shalom aleinu, y al kol amo Israel. Nosotros mismos no somos capaces de hacer paz entre nosotros y los universos espirituales. Siempre estamos en pugna. Pero en un momento determinado, Yasim, él, Dios, es una, digamos que es una, no sé cómo decirlo para que se entienda bien. Es una alusión a Keter, la voluntad de Dios, conectada con Yesod, conectado con Da'at, conectado con Malhut. Y entonces, en este caso, él va a hacer la paz, pero muchas veces esa paz es con costos bastante dolorosos para el pueblo de Israel. Espero haber contestado. Okay. Bueno, gracias. Con mucho gusto. Bueno, si no hay preguntas, quiero decir que las cosas quedaron claras. Y no me resta sino decirles Shabbat Shalom, desear que tengan bendiciones, que les vaya bien a todos. Amén, amén. Esta clase que yo creo que es de beneficio
para todo aquel que se conecta. Y hay un muchacho de una familia muy querida que el otro día me sorprendió. Me dijo, todo clase, toda sesión de estudio que tienes, no me la pierdo. A veces no me puedo conectar, pero en las plataformas ahí están y gracias a Sergio le damos la oportunidad a muchas personas que puedan hacerlo en diferido. Gracias a todos y qué bueno que Después se unieron, como dijo Sergio, en 23 países. Sergio, ¿cierto? ¿Cierto? Ciertísimo. Sí, señor. En plena madrugada en Israel, desde Ashdod conectada a esta hora, que es realmente una hora muy temprana o tardía, como se quiera ver. De la noche muy tarde, Tardía. la En mi caso madrugada, tardía porque estaba temprano. preparando las clases imagínate. para mañana, ¿Se da para las cuenta? 8. Eso se llama Mesirut Nefesh, entregar un gran esfuerzo, un sacrificio grande para estudiar Torah. Y eso es una bendición para mí primero, para todos en general. Y bueno, creo que el alma se nutre de todo esto. Correcto. Así es. Gracias. Shabbat Shalom para todos y buenas noches, Raf. Muchísimas gracias. A todos, gracias, Raf. Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi.